Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de ello, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este martes de la tercera semana de Cuaresma, queridos hermanos, 2 textos hermosos nos presenta la liturgia de la palabra en torno al tema del perdón. Daniel, en la primera lectura, nos regala una hermosa oración penitencial que el autor pone en labios de Azarías, uno de los 3 jóvenes condenados en Babilonia al horno del fuego por no querer adorar a los ídolos falsos y mantenerse fieles a su fe. Azarías, así le llama la Escritura a este joven que sabe mantenerse creyente en medio de un mundo ateo. Él reconoce el pecado del pueblo. Estamos humillados a causa de nuestros pecados, pero expresa ante Dios el arrepentimiento. Acepta, Señor, nuestro corazón arrepentido como un holocausto de carneros y toros. Y el propósito de cambio: ahora te seguiremos de todo corazón. Sobre todo expresa su confianza en la bondad de Dios y por eso pide que no los desampare ni rompa su alianza con ellos. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Por eso decíamos al inicio que también la primera lectura es una hermosa oportunidad para profundizar en el perdón de Dios y el perdón que debemos dar también a nuestros hermanos. Y esto nos enlaza con el texto del Santo Evangelio. Mateo va un paso adelante respecto a la primera lectura. En la oración de Azarías se pedía perdón a Dios. Ahora Jesús nos presenta otra consigna. No basta con pedir perdón a Dios, tenemos que saber perdonar nosotros a los demás. La pregunta de Pedro es razonable según nuestras medidas. Pareciera que es mucho perdonar 7 veces. Si no es fácil perdonar una vez, depende de la circunstancia, 7 veces ya es el colmo. Y por eso recibe una respuesta que no se esperaba él y quizás nosotros. Hay que perdonar siempre, porque eso es lo que significa la expresión 70 veces 7.
En la parábola Jesús expresa muy claramente su mensaje. Una persona a la que le ha sido perdonada una cantidad enorme y luego no es capaz de perdonar una mucho más pequeña, no entiende lo que es el amor y la misericordia de Dios. En Cuaresma estamos nosotros llamados a dirigirnos confiadamente a Dios como esos 3 jóvenes en tiempos de crisis, reconociendo nuestro pecado, no solo el comunitario, también el personal, pero sobre todo el deseo de cambio en la vida. Así se juntan en este tiempo 2 realidades importantes: nuestra pobreza y la generosidad de Dios, nuestro pecado y su amor perdonador. Nosotros tenemos más motivos que los creyentes del Antiguo Testamento para sentir confianza en el amor de Dios. Más confianza porque a nosotros se nos ha manifestado plenamente en su Hijo Jesús. En este camino de la Pascua, nos hace bien reconocernos pecadores y pronunciar ante Dios la palabra perdón. Pero tenemos que recordar también la segunda parte del programa. No basta con pedir perdón. Tenemos que saber perdonar nosotros a quienes nos hayan ofendido. No nos olvidemos que así lo rezamos cada día y quizás muchas veces en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para pedir perdón debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la actitud del Dios perdonador. Se ve que esto del perdón forma parte esencial del programa de Cuaresma. Ya nos ha aparecido varias veces en las lecturas. Somos misericordiosos. Tenemos la paciencia y la tolerancia necesarias para decirnos discípulos de Cristo. Podremos perdonar como Dios, que perdona 10,000 talentos, es decir, una cantidad enorme, más de los salarios de un año. Más o menos esa es la cantidad que perdona este Señor de la parábola, pero no estamos dispuestos a perdonar un poquito, que sería si acaso el salario de un día de trabajo. Cuaresma es tiempo de perdón, de reconciliación en todas las direcciones, con Dios y con el prójimo. Dejemos de echar excusas para no perdonar. Dios nos ha perdonado sin tantas distinciones. La Escritura nos regala ejemplos bellísimos: David perdonando a Saúl, José a sus hermanos, Esteban a los que le apedreaban y Jesús a los que le clavaban en la cruz. ¿Y nosotros? Debemos dar el primer paso, pedirle a Dios que sane nuestro corazón y luego salir dispuestos a perdonar. Si Dios no nos pasa la factura, ¿por qué nosotros sí con el hermano? Aprendamos a perdonar con amor, sintiéndonos nosotros mismos perdonados por Dios. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.